vocero que esté allí, pues en todo el proceso disciplinario que se haga dentro de la ficha. Andrea Molina fue la única persona que pues internamente decidió postularse. Entonces quisiera saber de una vez, chicos, para dar gestión al tema, si alguno de ustedes quisiera formar parte del proceso o le interese postularse a ser líder vocero de la ficha. ¿Hay algún voluntario aparte de Andrea? ¿Ninguno? Listo. Entonces este proceso democrático fue bastante rápido porque no tenemos más postulados. Dedocracia tocó. Hola, buenas noches, Lina. Hola, ¿con quién? Hola, Carlos. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Te vas a postular? Bien, gracias. No. Ah, yo pensé que te habías animado. Yo dije, no, salió contrincante. Ay. No, ¿Quién es la que está bueno, postulada por ahí? ¿Quién se postuló? ya se postuló Andrea. Andrea, ¿estás aquí presente en la sesión? Creo que sí la vi conectada. Señora, buenas noches. Bueno, Andrea, no, esto fue un proceso supremamente largo, o sea, realmente el tema de la campaña fue bastante fuerte, tus propuestas fueron las ganadoras, entonces preséntate a tus compañeros porque has sido elegida como la líder vocera de la ficha 2422-543. Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea Molina. Vivo en la ciudad de Bogotá y pues aquí estaré para lo que necesiten. Ahí estarás. Les informaré todo lo que me comuniquen del bienestar al aprendiz. No sé qué más decir. No, mentiras, Andrea, muchas gracias de verdad por querer formar parte del proceso. Realmente, pues, el ser líder vocero de ficha significa que vas a ser un apoyo, un soporte para todos tus compañeros, un medio a través del cual pues vas a hacer llegar todas esas actividades, todas esas convocatorias que sacan desde Bienestar del Aprendiz como beneficio a ustedes los aprendices. Aparte de eso, pues vas a estar acompañándome en todo el proceso de seguimiento, en motivación a todos ustedes para que continúen con su programa formativo. Realmente esto es un proceso bastante arduo y vamos a trabajar juntas en ello. Entonces, chicos, pues le damos la bienvenida entonces a Andrea Juliet Molina como líder vocera. Cuando yo haga el acta, te la estaré compartiendo y estaré suministrándole los datos o tus datos a la persona encargada de bienestar del aprendiz para que te incorporen en los grupos de difusión y de esa manera pues puedas hacer llegar toda la información a tus compañeros. ¿Listo? Sí, Siendo señora. así, chicos, muchas gracias pues, obviamente por tu disposición y a todos muchas gracias, pues, también por el apoyo, ¿no? Una campaña bastante fuerte la que hizo Andrea y salió ganadora el día de hoy. Entonces, chicos, bueno, ya finalizando el tema de la selección del líder vocero de la ficha, veo dudas, muchas dudas todavía. Recuerden que ustedes ya finalizaron la fase de inducción, ya estábamos en la fase de análisis, inclusive el 21 de octubre finaliza la competencia técnica y arrancan con sus instructores transversales de bilingüismo y de integridad a la formación. Ya el cronograma de fases se encuentra publicado en su ambiente virtual, ya pues les he dado directrices de cómo conseguirlo. Recuerden que todo es a través de las herramientas. Si tienen dudas de las fechas y de las intervenciones de los instructores, allí está. De hecho, les recuerdo también que yo les compartí por ahí un pantallazo de un cuadrito que yo manejo en Excel. Recuerden que van conmigo hasta el 21 de octubre, arrancan con la instructora de integridad de la formación desde el 22 hasta el 25, arrancan con bilingüismo desde el 26 hasta el 28 de octubre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Finalizamos con ellas y arrancamos con la actividad de aprendizaje 2, que será la última que haremos durante este año lectivo del 2021. Siendo así, tenemos dos actividades, ¿cierto? Que tenemos estipuladas, quienes ya han tenido la oportunidad de visualizarlo, tenemos dos evidencias que vamos a trabajar. Una que es la evidencia de un ensayo, van a hacer un ensayo. Por favor, personalicen ese ensayo. Recuerden que normalmente el ensayo lo manejamos en tercera persona.
con todas sus normas, con muy buena ortografía, que lleve su portada, su contraportada. De hecho, el contenido de la evidencia nos pide, nos solicita que hablemos o que hagamos una introducción. Y pues aquí, chicos, es la posibilidad de que ustedes logren definir el componente de la distribución física internacional, que va a ser la competencia que ustedes van a ejecutar durante su vida laboral. Entonces es indispensable que podamos como reunir todos esos conceptos que estamos teniendo a través de nuestro material de formación. La sesión en línea del viernes pasado también ya empezamos a hablar acerca de este componente, hablamos acerca del tipo de empresas, hablamos acerca de los sectores de la economía, que de hecho por ahí les puse a investigar un poquito, no sé si alguien tuvo la oportunidad de validar los colores de la economía que les dije que investigaran acerca de la economía naranja, que es la actual que estamos ejecutando con el gobierno y demás. Entonces vamos a hacer una pequeña, muy pequeña retroalimentación de lo que vimos en la sesión pasada. ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces en la sesión pasada definimos qué es la distribución física internacional y hablábamos que la distribución física internacional pues es una serie de operaciones que se adhieren a todo el proceso que conlleva llevar un producto desde un país de origen hasta un país destino. Si estamos hablando de un país de origen puede ser desde Colombia hasta otro mercado internacional. Es más, inclusive dentro de un mercado local hay un proceso de distribución que obviamente no lo estamos haciendo en entornos internacionales, pero también requiere un proceso de distribución, a lo que llamamos muchas veces la cadena de abastecimiento, ¿verdad? Entonces, miren que es un componente que nos genera muchísima competitividad porque, como mencionaba Liliana en la sesión pasada, recuerdo muy bien sus palabras, la distribución física internacional tiene dos palabras claves: costos y tiempos. O sea, nosotros como distribuidores físicos internacional vamos a generar una estrategia y un diseño que le permita a la empresa ser competitivos en esos costos, en esos precios, en esos tiempos, porque al fin y al cabo la DFI trae como resultado la satisfacción del cliente final. Yo puedo tener un muy buen producto o un muy buen servicio, hasta muy buenos vendedores, pero si falla algo en esa cadena de abastecimiento, voy a generar una insatisfacción en mi cliente o en mi consumidor final. Entonces sí vale la pena que nosotros profundicemos sobre este componente y podamos reconocer la importancia que tiene en la gestión empresarial. Sabemos que la DFI, pues obviamente forma parte del proceso logístico, es decir, va deriva al proceso logístico. Y yo les mencionaba en la sesión pasada que para mí la mejor manera de describirlo es que es un proceso integral. ¿Por qué integral? Porque desarrolla, involucra a cada uno de los actores que estén dentro del proceso. No solamente a nivel interno, dentro de la empresa, sino también a nivel externo. Vamos a encontrarnos con agentes de carga, con agentes de transportes, entre otros. ¿Listo? Este es el contenido temático que tienen en su material de formación. Siempre hay como una gráfica que les habla acerca de su material de formación. Y de la sesión pasada, de una, empezamos a hablar acerca de la empresa. Y yo les decía que, pues, por supuesto, necesitamos reconocer a la empresa como el sistema a través del cual vamos a desarrollar todos esos procesos, ¿cierto? Inclusive el proceso de la DFI. Sin la empresa no existiría. La empresa es... o las organizaciones o las empresas son la razón a través de la cual un país logra desarrollarse económicamente. Es un establecimiento que genera un proceso de transformación a través del cual se involucran personas y se involucran una serie de recursos que va a conllevar a la satisfacción de una necesidad. En pocas palabras, decíamos que la empresa nace por la necesidad de un consumidor. Como empresarios, llámense comercializadoras, llámense distribuidoras o llámense productoras, lo que buscan es satisfacer una demanda. Y esa demanda logra pues que generemos empleo, que generemos desarrollo, que es a lo que nosotros llamamos y enfocamos siempre el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible hoy en día en el país en el país y en el mundo es una necesidad, porque las empresas tienen que estar en un sector o en un entorno bastante competitivo y queremos lograr satisfacer esa demanda de manera competitiva, sin dejar de lado la calidad, sin dejar de lado nuestro consumidor, sin dejar de lado nuestra responsabilidad social, inclusive con nuestro entorno. También teníamos algunos conceptos,
¿cierto? De qué es la empresa, les compartía este concepto de la Cámara de Comercio, si ustedes se van a su material de formación van a ver muchísimos conceptos relacionados a qué es la empresa, pero para mí lo más importante y como dentro del contenido temático, lo que yo requiero que se busca identificar en este material es que entendamos que la empresa es el conjunto de operaciones que va a hacer o que va a satisfacer esa necesidad y nosotros vamos a estar dentro de ese conjunto de operaciones. Entonces, cuando hablamos de la distribución física internacional, también adherimos a ese proceso, ¿cierto? Aquellos procesos internos, valga la redundancia, que están dentro de la empresa. Hablemos compras, hablemos de suministro, hablemos de ventas, hablemos de servicio al cliente, todos, absolutamente todos, tienen que trabajar en sinergia, porque si en esa cadena de abastecimiento hay un vacío, pues entonces se va a generar la insatisfacción de ese cliente final. Entonces, mire lo que nos dice, es una actividad económica que está organizada, que se dedica o a producir o a transformar o a circular unos bienes y unos servicios, ¿cierto? Inclusive dentro del componente de distribución física internacional hablamos del flujo de información, porque hoy en día eso es una realidad. A través de las tecnologías de la información, nosotros tenemos información a tiempo real sobre nuestra mercancía, tiempos, lugares, ubicación, condiciones y demás. Hablamos acerca de la clasificación de las empresas. Obviamente sabemos que las empresas se clasifican según su actividad, según su tamaño, según su capital. Cuando hablamos de la actividad económica, les mencionaba precisamente esos sectores de la economía, que por ahí alguna de nuestras compañeras nos dijo, bueno, son 3 sectores económicos, realmente son 5. Lo que pasa es que dentro del sector terciario, pues está la parte de servicios, la parte de flujo de información o de venta de información y de cultura, ¿cierto? O sea, desde la parte del sector terciario se desarrolla toda la parte de servicios. El primario, pues, es aquello que está como extraído desde la tierra y el secundario es donde ya hay un proceso de transformación, que de hecho, quienes estamos como relacionados en el entorno de comercio internacional, buscamos potencializar esos 2 sectores, el secundario y el terciario, porque son los que tienen valor agregado y son los que más aportan al Producto Interno Bruto del país. Somos muy fuertes en el sector primario, pero necesitamos enfocar estos otros 2 sectores económicos. ¿Por qué? Porque a través de un proceso de transformación estamos generando un valor agregado a ese producto, podemos cobrar un poco más a nuestros clientes y esto se va a ver reflejado en la balanza. Y lo mismo sucede con el terciario. Ustedes saben que se ha buscado de manera constante incentivar, desarrollar y potencializar, por ejemplo, la parte de industria, hotelería, turismo, gastronomía, porque eso también genera otra serie de empleos que también pueden desarrollarse de manera continua dentro del país. Cuando hablamos del tamaño, pues obviamente dependiendo de la cantidad de empleados que lo conforman. De la forma jurídica, ya habíamos hablado, pues obviamente sí, es dependiendo de su constitución jurídica, y el ámbito estatal, si es local, si es nacional, si es regional, si es internacional. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos, con la retroalimentación? Sí, señora. Voy súper rápido porque esto ya lo vimos en la sesión pasada. Simplemente quiero como hacer un recorderis para quienes no nos acompañaron en la sesión. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los recursos de la empresa y por qué es tan indispensable hablar de los recursos de la empresa. Porque cuando nosotros estamos diseñando todo el proceso de distribución física internacional que vamos a adherir a nuestra empresa, pues necesitamos tener en cuenta los recursos con los que contamos, porque es que todo hace parte del proceso. Estamos hablando de un talento humano, sabemos que el talento humano está adherido en el proceso, sabemos que son los encargados de unitarizar, empacar, embalar, ¿cierto? Aparte del talento humano que esté adherido a la parte administrativa, a la parte operativa, a la parte comercial. Miren que nosotros vamos a estar de la mano de cada uno de ellos. No puedo decir el de ventas o el de servicio al cliente, no, yo debo estar alineado a ellos, porque al fin y al cabo mi proceso va a estar involucrado al proceso de ellos. Los recursos financieros, yo necesito saber presupuestos, no podemos estar ajenos a ese tipo de situaciones. Muchas veces decimos balanza, activos, pasivos, patrimonio y creemos que eso está muy alejado. De hecho, quienes hoy en día sean empleados de una empresa,
Muchas veces ni queremos saber el tema financiero de la empresa, pero lo requerimos saber. Y más inclusive si estamos hablando de ser líderes de procesos. A nosotros nos llegan temas de presupuesto, temas de costos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos ejecutar. Entonces tenemos que hablar de recursos financieros. Si tenemos que hablar inclusive de financiaciones, si necesitamos hacer una financiación para poder hacer el proceso de distribución de un producto, pues yo necesito definir e interpretar cuál de esas alternativas va a ser la mejor para el empresario. Contamos con unos recursos materiales, necesitamos conocer cuál es nuestra capacidad de respuesta. Y para eso yo necesito definir cuáles son los recursos con los que cuenta la empresa. Si ustedes han visto la matriz que está alineada a la evidencia 2, pues ahí nos habla mucho acerca como del perfil, están buscando identificar el perfil de país. De hecho, eso es uno de los primeros pasos que hacemos los negociadores internacionales para identificar un país o mercado destino. Vamos a hablar de la demografía, de la política, de la parte económica, social, cultural, porque todos esos factores influyen en el proceso. Lo mismo sucede con los recursos. Yo necesito saber si son propios, si son ajenos, si yo tengo una flota de transporte propia, si cuento con por ejemplo, con toda la infraestructura necesaria, si por el contrario necesito tercerizar mi servicio porque no tengo flota de transporte propia, si tengo, por ejemplo, plataformas para carga y descargues, si debo por el contrario, tercerizar todo ese servicio de manipuleo, pallets y demás. Miren lo importante que es tener en cuenta los recursos con los que contamos. Y cuando hablamos de los recursos técnicos, pues por supuesto, las tecnologías ya hacen parte de este proceso. Por supuesto, la DFI no está ajena a eso, ni mucho menos el proceso logístico, sino que queremos desarrollar a través de esos recursos técnicos, soporte, tecnologías de la información, mejorar el proceso. Escuché por ahí como un chat, no sé si alguien tiene alguna duda, porque como estoy proyectando pantalla, yo no puedo visualizar el mío. ¿Hay alguna duda? No, profe, pues yo también quería como hacerte ahí como también una presentación que pues casi siempre cuando nosotros, en esos momentos me encuentro como supervisor, ¿cierto? Supervisor de una operación con la parte de uno, sí, obviamente nosotros siempre nos dan cada mes un tema como un balance, un promedio, por ejemplo, para la gente cuántas horas puede hacer en el mes, de acuerdo a las ventas, de acuerdo a todo eso, pues, entonces uno tiene que ir acomodando los horarios, acomodando toda la parte, entonces siempre es muy importante manejar esa parte de recursos de la empresa. Y como nosotros con la ayuda de Dios vamos a crear un puesto administrativo, es muy importante nosotros también tener estos los conocimientos. Claro, muchas gracias. Mira lo importante que es ese aporte. Yo siempre les cuento que uno muchas veces dice, yo voy a estudiar tal carrera porque no tiene nada que ver con la matemática o no tiene nada que ver con la contabilidad. Yo creo que más de uno estarán diciendo, sí, yo pensé eso. Entonces, realmente cuando uno hace parte del proceso administrativo, lo que tú dices, nosotros vamos a estar de parte o en parte en un proceso que requiere gestión administrativa. Si nosotros vamos a diseñar todo el proceso de distribución de un producto desde origen hasta un destino X, pues necesitamos tener en cuenta todos esos recursos y por supuesto la parte financiera. Eso no está de lado, porque si yo no lo tengo en cuenta, puedo sobrepasar presupuestos que se van a ver reflejados en todo el año contable. Entonces, miren lo importante que es. A uno siempre cuando está liderando un proceso le hablan de presupuestos, le hablan de proyecciones, le hablan de metas, mes a mes están evaluando, midiéndose, porque pues estamos hablando de un año contable. Y entonces necesitamos estar adheridos a esa información. Sí, sí, profe, tienes toda la razón ahí, porque a nosotros, pues, en momentos nos dan siempre como esas metas y es algo, pues, que es muy complicado porque a veces uno tiene algunos unos inconvenientes, por ejemplo, que esos tiempos para acá un derrumbe, unas cosas, entonces siempre llegan, por ejemplo, material tarde, entonces toca extender a la gente para poder hacer el recibo, entonces siempre hay unos percances, pero tenemos que con esos percances ir midiendo para que no se nos vaya a hacer un sobrecosto a la hora de nosotros entregar el producto a las tiendas de tercer, las tiendas, las sucursales. Entonces siempre es como la matemática y ser pendiente de todas esas cosas, es muy importante eso. Mira que también hablas algo muy importante en esa intervención.
situaciones que están fuera de nuestro control. Entonces hubo un bloqueo, hubo un retraso, hubo un derrumbe. Ahí están esos factores externos que tenemos que también determinar y evaluar porque pueden afectar nuestra operación. Y ahí es en donde está nuestra capacidad de decidir, de toma de decisiones y de adaptación a la situación. Hablamos también acerca de las áreas de la empresa, ¿cierto? Sabemos que pues eso es como todo, no hay una dependencia, pero pues todos trabajan en conjunto para el logro de los objetivos, finanzas, producción, comercial, logística, la parte de gerencia, los líderes, en fin, todos, independientemente de sus funciones a las que estén adheridos cada dependencia, pues tienen como objetivo común la misión y la visión organizacional, ¿verdad? También vimos en la sesión pasada todo lo relacionado a la cadena de abastecimiento, supply chain. Hablamos, inclusive tuvimos la oportunidad de ver un video que les compartí en la sesión pasada, que hablábamos acerca de la botella de agua. Tengo que compartirles ese video a través del grupo de WhatsApp para quienes no asistieron. Es un video muy interesante porque describe precisamente la importancia que tiene este pedazo, ¿no?, del proceso, la cadena de suministro. Y a veces pensamos que simplemente es producir y vender. Entonces, tengo una botella de agua, que lo que tiene que ver con empacar el agua o con volverla o transformarla para que sea apta al consumo humano, una botella, una etiqueta y salió. Pero realmente no es así. O sea, internamente, ¿cierto? Tenemos que tener una serie de factores antes de hablar de un costo. Detrás del costo de ese producto hay una cadena, ¿cierto? Y todo ese costo, pues se supone que va financiado o que va financiando esa cadena de suministro. Entonces, cuando hablamos de la supply chain, hablamos de todos esos actores que logran sacar esa agua para llevarla hasta el consumidor final. O sea, estamos hablando de todo el proceso productivo, todo el proceso de empaque, embalaje, fichas técnicas, unitarizaciones, ¿cierto? Etiquetado, marcado, posicionamiento también en esos mercados objetivos. Entonces, miren lo que estamos hablando de la cadena de suministro, de adquirir una materia bruta que vamos a transformar, que vamos a lograr sacar un producto que va a pasar por una serie de agentes que están relacionados en esa cadena para llegar a ese consumidor final. Y que estamos hablando también de cumplir con unas condiciones pactadas con ese cliente, ¿verdad? Que nuestra mercancía llegue en las condiciones, en los tiempos que hemos pactado. Entonces, mira lo que nos decía nuestro compañero, hay una serie de retrocesos, hay una serie de inconvenientes que nos están afectando cumplir con ese cliente, que nos está haciendo un retraso en la operación y que inclusive esos retrasos generan costos. Mira lo que nos dice acá, llevar los bienes o servicios adecuados al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones deseadas por los consumidores, a la vez que la empresa consigue una mayor contribución a sus ingresos. Entonces miren el valor agregado. Porque lo que decía en el video es que no solamente es el agua y la botella y no, y en dónde está el señor que la hace, y en dónde está la persona que lo empaca, que lo embala, que le pone su etiquetado, en dónde está el proceso de transformación para que esa agua sea de consumo apto pues para el consumidor. Hay una serie de personas que están también interviniendo en ese proceso, entonces ese es el valor agregado. ¿Listo? Los invito a que profundicemos bastante sobre este tema de cadena de abastecimiento. De hecho, ustedes tienen un material complementario bastante chévere sobre este tema. Hablábamos acerca también como, miran lo que hace la gráfica y quería hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que yo les mencionaba es que esto es un proceso que trabaja, ¿cierto? Hablamos de la palabra sinergia, pero ¿qué es sinergia? O sea, necesitamos trabajar en conjunto con todas las áreas, inclusive con aquellos que están de manera externa, pero que están relacionadas a nuestra operación, proveedores, por ejemplo, que es una palabra clave, porque nosotros necesitamos saber quiénes son nuestros proveedores, qué calidad de proveedores tenemos, cuál es su capacidad de respuesta, ¿cierto? Si yo tengo un pedido internacional, pero resulta que mi proveedor no me puede abastecer más de 2.000 unidades, pues yo sé que no puedo vender más de 2.000 unidades, porque voy a quedar corto, ¿cierto?, con el abastecimiento a ese producto. Como productores, si somos productores o si somos comercializadores, la parte de distribución,
cuando yo les hablo de intensiva, selectiva o exclusiva, yo estoy segura que es un tema que veremos más adelante, pero es como la intensidad con la cual queremos hacer llegar nuestro producto. Cuando hablamos de intensiva, pues estamos hablando normalmente de productos de consumo masivo que queremos abarcar el mayor mercado posible. Entonces vamos a acudir a toda la cadena de intermediarios posibles, mayoristas, minoristas, industriales, en fin, porque queremos llegar al mayor mercado posible. Cuando hablamos de selectiva, pues estamos hablando, la misma palabra lo dice, son más selectivos los consumidores, o sea, no cualquiera lo consume, y mucho más estamos hablando de la exclusiva, ¿sí? Entonces ellos tienen de pronto unas técnicas de comunicación diferentes, por ejemplo, un Ferrari, un BMW, pues son más generales, le buscan a un cliente específico que normalmente lo que busca es estatus. Y todo eso se va desarrollando a la necesidad del consumidor. Si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de escuchar la pirámide de Maslow, sabrán de lo que estamos hablando, ¿cierto? De las necesidades. Nosotros buscamos satisfacer una necesidad y a través de esa necesidad se da toda la gestión empresarial. ¿Qué buscamos con la supply chain? Optimizar el proceso de producción desde la selección y adquisición de insumos hasta la entrega del producto terminado al cliente. O sea, vemos que eso está desde que sacamos la papita de la tierra hasta que la convertimos en un paquete de papas. ¿Sí? Entonces miren lo que es todo el proceso de transformación y después llevar ese paquete de papas a la tienda del barrio o al mercado destino. ¿Listo? Bueno, tengo que compartirles este video, pero ya me da como temor compartir videos por este lado, entonces ahorita lo chequeamos. Listo. Ahora vamos a hablar de qué es la distribución como tal, la distribución física internacional. Además que este concepto les va a servir de apoyo para el desarrollo de su ensayo. Conocidas por sus siglas DFI o distribución física internacional, corresponde al proceso logístico que se desarrolla con el fin de colocar un producto X en un mercado internacional. Cumpliendo, y esa palabra es clave, cumpliendo cabalidad con los términos pactados entre vendedor y comprador. Siempre van a haber dos partes. En un proceso de comercialización internacional hay dos partes, vendedor y comprador. Hay una serie de factores legales que están adheridos a ese proceso y cuando les digo la palabra cumpliendo es clave. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con esas condiciones, ¿qué sucede? Entonces podemos ver un rechazo de nuestra importación o de nuestra exportación. De hecho, hace poco se tuvo un rechazo a unas exportaciones porque los productos no cumplían como con las condiciones fitosanitarias que se requieren, entonces rechazan ese tipo de productos y más en países de alta demanda. Normalmente cuando nosotros queremos importar o exportar, ¿ustedes qué países piensan hacer? O sea, de pronto digan, yo quiero exportar. ¿Qué país nos viene a la cabeza inmediatamente? Entonces vienen países con economías muy desarrolladas, hablemos de Europa, hablemos de Estados Unidos, que son bastante fuertes en sus barreras de acceso, precisamente porque reconocen la calidad de mercado que son, ¿sí? Entonces, realmente tienen unas condiciones bastante fuertes al ingreso de esos productos y si nosotros no cumplimos con ellas, pues sencillamente esa operación no se va a dar. Yo recuerdo que en algún momento tuve la oportunidad de hablar con Andrea, una compañera de ustedes, y me decía, es que yo quiero, no entiendo, no dimensiono el proceso que tiene que ver con la distribución física internacional. ¿Qué vamos a hacer nosotros como tecnólogos en distribución física internacional? Yo le decía, mira que los negociadores internacionales conocemos el proceso técnico, ¿cierto? Es decir, sabemos ¿qué se requiere para importar o para exportar un producto? Cumplimos con los requisitos, con los documentos, con todo el proceso, preselección de mercados, investigaciones, marketing internacional. Pero cuando hablamos de la distribución física internacional, es todo, inclusive técnica, operativa, comercial. O sea, estamos hablando de todo el proceso integral. Yo debo estar atento de todo el paso a paso hasta lograr poner ese paquete de papas en manos de mi cliente. ¿Sí? Entonces también tenemos que estar pendiente de la parte técnica. Cuando estamos hablando de la parte técnica es el cumplimiento de todos los requisitos para que esa mercadería salga del territorio aduanero nacional y llegue al destino objetivo. Y cuando estamos hablando también de la parte operativa, pues es lo relacionado a los medios, modalidades y el proceso de embarque como tal de la mercadería para que llegue a ese destino seleccionado. Entre sus objetivos, ¿qué se encuentran?
reducir al máximo sus tiempos, costos, minimizar el riesgo generado durante un trayecto, y eso también hace parte del flujo de la información. Hoy en día la logística del futuro nos dice, de hecho, inclusive dentro del decreto 1165, que es la reglamentación aduanera, se establece que todos los importadores y exportadores deben tener un sistema GPS dentro de sus mercaderías. Entonces, miren lo que hablamos del flujo de la información. De pronto nuestro compañero que trabaja con las cadenas de uno sabe que uno hoy en día está rastreando en tiempo real dónde va, cómo va, en qué condiciones está, y mucho más cuando estamos exportando, porque necesitamos validar que llegue en las condiciones pactadas, ¿cierto? Sí, señora, pues ahí, qué pena, profe, ahí le tomo la palabra. Sí, nosotros pues tenemos un centro, como si un centro de operación, un centro pues de comando donde se muestra todo en tiempo real. Entonces, qué mulas qué trae, qué mula, qué contenedor, entonces todo llega especificado. Qué material, con fecha de vencimiento, fecha de creación, entonces Las todo fichas llega. técnicas, toda la Sí, ficha señora. técnica del producto, y también estamos hablando de que las condiciones de ese producto lleguen, lleguen en el estado que queremos que llegue. Hablemos, por Sí, ejemplo, de productos de consumo masivo. Queremos sí, que no haya un vacío en la cadena, de pronto en la cadena de frío, o que vaya a romper las condiciones de ese producto y no llegue aptas para el consumo humano. sí, es ¿Sí? correcto. Por ejemplo, yo si Dios quiere, pues en el día de mañana que me llegan unos productos importados, voy a compartir unas fotos que puedo tomar y les envío cómo llega el producto para que tengan como algún conocimiento, y también les voy mostrando como la parte que yo manejo allá, que es la parte de recibo, ubicación y despacho. Claro que sí, lo que nos puedas compartir está más que bien recibido, porque pues obviamente ustedes están ahí como en el proceso. A mí me sucede con mis fichas de negociación internacional. Entonces yo les digo a quienes estén en el puerto, a quienes están ya en actividades portuarias o en un proceso tengo también inspectores de mercancía, entonces yo les digo, cuando ustedes tengan la oportunidad, compártanos el proceso para que podamos chequearlo, para que podamos aprender a través de ustedes. Esto es un aprendizaje recíproco, acá aprendemos todos en conjunto. Listo, chicos. Entonces, cuando estamos hablando de la distribución física internacional, es importante hacer una pregunta, hacer un planteamiento de problema, hacer un planteamiento de pregunta-problema. ¿Qué busca la distribución física internacional? Y la respuesta es que la DFI busca integrar todas las actividades, todas las operaciones que están destinadas en manejar, ordenar, coordinar todo el movimiento y el traslado de la carga, ¿cierto? Desde la línea de producción hasta el punto final de utilización de ese producto. Que no se nos olvide nunca ese concepto, ¿cierto? Integrar todas las actividades y las operaciones, desde la línea de producción hasta el consumo de ese producto. Para que la distribución física genere un valor agregado, el gerente o persona encargada de la DFI deberá tomar una decisión final. Y eso también va alineado, y eso es lo que busca potencializar esa evidencia número 2, porque es que la toma de decisiones no se hace en base a una información que no tengamos. En pocas palabras, uno no llega a improvisar en un mercado, uno no improvisa en una cadena de abastecimiento. Uno siempre está en el momento, en la situación, lo que nos dice nuestro compañero, yo estoy ahí hablando, mirando, revisando dónde va la carga, un retraso, necesitamos actuar, vamos a mirar qué vamos a hacer, de pronto hay otras rutas de acceso, otros nodos de transporte, otras condiciones de entrega, podemos buscar que de pronto la carga se vaya por otro camino, en fin, estamos ahí de una manera continua y que nos está haciendo desarrollar esto que se llama toma de decisiones. Entonces, si ustedes van a la matriz, se van a dar cuenta que les va a pedir una serie de factores, y a través del análisis de esas variables o de esos factores, ustedes tomen una decisión final. Lo mismo sucede con la distribución física internacional. Estamos hablando de acciones secuenciales, ¿sí? Buscamos primero hacer una preparación de la mercancía. Después, todo el proceso de unitarización, empaque, embalaje, etiquetado, marcado. Después, el proceso de manipulación, que a veces es en donde hay fallas, porque si ese proceso no se da directamente con la empresa, sino que buscamos también tercerizar, entonces ahí estamos delegando parte de la responsabilidad en una empresa que nos está suministrando, prestando un servicio. Lo mismo sucede con el tema de transporte,
seguros, pólizas si son locales, si son internacionales, necesitamos saberlo, necesitamos saber si nuestra mercancía va amparada, hasta dónde va amparada, dónde va mi responsabilidad y dónde asume la responsabilidad del cliente, y más cuando estamos hablando de distribución física internacional. Entonces hablamos, por ejemplo, de los Incoterms, ¿cierto? Estamos hablando de los términos de negociación internacional, donde nos dice si es FOB, mi responsabilidad va hasta que la mercancía esté en el borde del buque. Lo que suceda de allí en adelante ya no es responsabilidad mía, ¿sí? Entonces, eso inclusive hace parte del tema de seguros. Debo saber si debo comprar el seguro internacional dependiendo del término negociado, y si debo, pues por supuesto que uno siempre debe tener un seguro local. La documentación, miren lo que yo les decía. Entonces nosotros como negociadores internacionales pocas veces hablamos de preparación porque eso no lo hacemos nosotros. De pronto sí manejamos el tema de la unitarización, manejamos el tema de manipulación, hablamos de transporte, seguros si nos corresponde nuestra responsabilidad y la documentación. La gestión aduanera, ¿sí? La gestión bancaria porque necesitamos hacer un proceso de canalización, dado el caso si fue una importación o una exportación, que es lo que llamamos régimen aduanero, y hasta ahí. En la gestión de distribución de pronto no nos compete a nosotros, sino que lo hace el cliente. Pero cuando estamos hablando de DFI, está desde el momento en que prepara hasta el proceso que distribuye. ¿Listo? Lo anterior nos permite dimensionar lo que busca ese sistema logístico. Y estamos hablando de una palabra también importante que es gestión, es administrar, ¿cierto? Que si se presenta alguna situación, yo la pueda prever, la pueda controlar, pueda generar, adaptarme a esa situación de manera muy proactiva, lograr dar una solución y poder satisfacer a ese consumidor y lograr las condiciones que hemos pactado como empresa, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, en esta gráfica quiero como que tengamos en cuenta varias cosas. El tema de documentos, el tema de manipuleo, el tema de almacenamiento también se da, y mucho más en un entorno internacional. De pronto tenemos que llegar a un puerto, tenemos que mirar un tema de almacenamiento. Los modos de transporte, yo debo determinar si lo voy a hacer terrestre, si voy a hacer multimodal, o si por el contrario todo es marítimo, si por el contrario todo es aéreo, ¿cierto? Almacenamiento y zonas habilitadas, hay unas zonas que están habilitadas en los puertos, entonces debo estar atento a ese tema de zonas, debo estar atento a que mi mercancía llegue, obviamente, a esas zonas que están habilitadas, si se requiere hacer una inspección, si se mira lo que también nos dice nuestro compañero, y me parece maravilloso que haya podido intervenir en la sesión, porque mire que él dice, bueno, hay un proceso de inspección, si lo hacemos en un entorno local, pues mucho más cuando estamos hablando de una exportación o de una importación de bienes. Sí, profe, pues mira, nosotros ahí hacemos, como te explicaba, pues hacemos una inspección, ¿cierto? Local. También el tema, profe, de la parte de los seguros y eso, pues si alguien ha comprado por pues productos exportados, también hay una parte también le dice que usted el seguro hasta qué parte te cubre. Entonces nosotros pues siempre llegamos a que curar el 100% porque obviamente es una compra súper grande, súper importante y es algo que no amerita pagar un seguro pues a medias cuando nos podemos perder demasiadas, tenemos mucho en pérdida. Entonces también hay seguros que compran a uno, le dice, por ejemplo, un ejemplo, TCC, listo, yo les llevo la mercancía, se lo llevo en tanto tiempo, entonces ya nosotros ya nos encargamos con esa transportadora y las que no debe cumplir es ella, si ya no cumple, ya tiene unos percances o unas cosas diferentes, ya un tema de negociaciones que ya lo hace la gente de compras. Entonces ya eso es una cadena que la verdad es súper interesante y es muy buena trabajar en ese punto, porque como usted dice, se tiene que papar usted de todo, desde que hizo las compras hasta que llegó, hasta que entregó a las tiendas y hasta que se consumió. Muchas gracias. Profe, Efectivamente, dime. por ejemplo, ese tema con los seguros, ¿qué tanto puede perjudicar al cliente? Siendo pues que estamos hablando que va a ser un tema de distribución internacional, digamos que al cliente final, ¿qué tanto puede perjudicar un tema del seguro? Porque me imagino que eso lo asume la empresa o parte de la empresa. Eso es dependiendo, pues si estamos hablando del seguro internacional, eso depende del término negociado. Es decir, si estamos hablando de un Incoterm o SIF, si estamos hablando de Export Fast,
Entonces eso depende del término negociado. Pero si estamos hablando del entorno local, que normalmente siempre hay un seguro de mercancía, ¿cierto? Obviamente puede suceder cualquier cosa en el trayecto desde Bogotá a Santa Marta, pues yo siempre debo tener mi mercancía amparada. Esas pólizas sí tienen un valor. De hecho, si ustedes algún momento han tenido la oportunidad de transportar o de enviar una caja, a uno siempre le preguntan, ¿quiere asegurar el valor total de la mercancía o por cuánto lo va a asegurar? Si yo aseguro mi caja por 100.000 pesos y la caja valía 2 millones de pesos y se perdió la caja, me van a responder por 100.000, ¿cierto? Si yo lo aseguro por los 2 millones y se pierde la caja, me van a asegurar por esos 2 millones. El problema es que me sale mucho más económico asegurarlo solo por 100.000 que por 2 millones. Ahí está la toma de decisiones. Entonces, si nosotros, Ahí se va a ver afectado ahí se va a ver el precio del producto. el precio final. ¿De qué manera? Eso es como cuando usted le dicen en la casa, y discúlpenme porque a mí me gusta utilizar mucho los ejercicios de la vida real. Yo estoy en la casa y resulta que quiero comprarme, o de mujeres, nosotros nos queremos comprar un bolso y el bolso me vale 200.000 pesos, pero yo no me, o sea, normalmente, mensualmente me queda 50.000. Entonces, ¿yo qué busco? Busco hacer una reducción en otras cosas, ¿cierto? Entonces ya no me voy a comprar los polvos de 8.000 que me compro mensualmente, me voy a comprar unos de 3.000. Y empiezo a reducir, sin perder la calidad, porque eso es clave también. Entonces, eso es lo que buscamos, gestión en otros procesos que nos permita hacer una reducción de costos para que no se vea afectado el precio, porque es que el precio es nuestra competitividad. Si estamos muy encima del mercado, pues no nos van a comprar. Por ejemplo, qué pena, pero por ejemplo, ahí uno utiliza mucho lo que son los negocios con los transportadoras, ¿cierto? Entonces usted dice, no, es que esta transportadora me trae a esta, entonces ya ellos, claro, por adquirirlo a uno, entonces empiezan a bajar los precios, entonces uno empieza a negociar y Empiezan negociar, a bajarle. como se dice por ahí vulgarmente, a pedir rebaja. Y el que más rebaje, con eso no se va, porque obviamente le da buenos beneficios, le da buenas garantías y buen precio. Lo mismo sucede si vamos a buscar, por ejemplo, una tercerización de servicios para transporte. Entonces, uno nunca busca una sola propuesta y eso hace parte de la gestión de compras. La persona encargada de compras busca 3 o 4 propuestas, las analiza, las determina y siempre va a seleccionar la mejor para la organización, la que mejor propuesta económica tiene. Lo mismo sucede con nuestro proceso, entonces ahí entramos nosotros a buscar los mejores agentes de carga que nos permitan tener, y lo mismo con el tema de los seguros. Hay empresas que son especializadas, pues que tienen unos paquetes mucho más asequibles que de pronto las comerciales, o sea, las empresas comerciales conocidas del mercado. ¿Listo? Bueno. Excelente. Flujo en materiales de la empresa. Entonces, esta gráfica la tomé de su material de formación y volvemos a hablar de esa palabra de flujo. Flujo, cómo fluye el proceso, porque esto es un proceso y tiene que fluir de la mejor manera posible. Entonces, tenemos que prever, obviamente, toda esta situación para que llegue el producto en las mejores condiciones a ese cliente final. Y yo siempre digo, condiciones, cliente, cliente final, porque es que todo eso significa satisfacción del cliente. Y cuando nosotros tenemos un cliente satisfecho, pues tenemos una empresa en crecimiento, ¿cierto? Entonces, dentro del proceso de distribución física internacional, tenemos que tener en cuenta ese flujo de bienes, transportar en un tiempo determinado, dependiendo también de la demanda. Aquí entramos a ver conexiones, rutas, nodos de transporte, gestión logística, gestión administrativa. Si necesitamos hablar también, por ejemplo, de agentes de carga, de agentes de aduana, o sea, aquí vamos a hablar de todo el proceso, desde la empresa, ¿cierto?, de su proceso productivo, de su proceso de transporte, de las materias primas y componentes que se requieren para el proceso de transformación, hasta la distribución, hasta que eso llegue al producto al cliente final. Listo. Entonces ahora vamos a hablar acerca del entorno, ¿sí? Y también, antes de hablar de eso, quiero hacer referencia al tipo de demanda. Como yo les decía al inicio de esta sesión, hay un tema que se llama factores que influyen en mí como consumidora. ¿Qué compra Lina y por qué compra Lina? ¿Qué la motiva a ella a comprar? ¿Qué motiva a Andrea o a Lina o a todos nuestros compañeros a comprar? Porque todos tenemos una conducta de compra distinta. Entonces aquí estamos hablando de un tipo de demanda.
¿cierto? Entonces siempre va a haber un tipo de demanda, de pronto cuando está por ahí, de hecho su material de formación les habla de esa demanda, si es una demanda nula, que quiere decir que no acepta el producto tan fácilmente, si es una demanda latente, que pues sí, por el contrario, permite como identificar la satisfacción, es decir, tiene una necesidad, la identificamos fácilmente y eso nos va a hacer transportar o trasladar un producto desde origen hasta destino. O cuando es irregular, de pronto su frecuencia de compra no es tan frecuente, valga la redundancia, pero con ellos vamos a buscar tener un proceso de distribución más efectivo para que pase a ser un cliente menos irregular y sin un tipo de demanda más regular. Entonces, miren que también en ese esquema de distribución necesitamos atender y definir el tipo de demanda, porque yo sé que si mi producto va a llegar a un mercado en donde la demanda es de alto consumo, pues yo necesito tener un mejor tiempo de respuesta, tener un mejor diseño de distribución para poder responder efectivamente a esa demanda. Si de pronto es irregular, no hago tanto esfuerzo, obviamente en el sentido de que mis recursos no van a estar tan alineados a ese tipo de demanda, pero igual pues voy a buscar satisfacerla, ¿cierto? Si es nula, pues de pronto, ¿para qué voy a entrar ahí? Lo mismo nos sucede a nosotros los negociadores internacionales. Si yo voy a entrar a un entorno, por ejemplo, pues si estoy buscando un país para exportar, yo en ese momento de pronto no considero tan rentable entrar a un país como Venezuela, donde hay tanta inestabilidad económica y política que inclusive puede llegar a generar pérdidas para mi empresa. O de pronto en este momento la demanda es nula porque no tienen la capacidad de adquirir ciertos bienes y ciertos servicios. ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar acerca del entorno de la distribución física internacional. Y esto es lo que ustedes van a hacer en su audiencia número 2, porque necesitamos determinar nuestro entorno, el interno y el externo. Cuando nosotros hablamos del interno, estamos hablando del microentorno, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte organizacional y con los productos, llámese compras, llámese servicios, llámese logística, clientes, bueno, con cada una de las dependencias de la empresa estamos hablando de microentorno. Y cuando estamos hablando de la parte externa de la organización es macroentorno, como esos factores que están desde la parte externa que nosotros no manejamos. Entonces sucede que ustedes están en una situación de eventualidad como la que nos decía, hay un derrumbe, de pronto hay un bloqueo de vías. Entonces miren que hay factores externos que yo no manejo, que yo no controlo, pero que puede ser una amenaza para mi operación y me puede generar inclusive pérdidas económicas. Entonces uno entra a analizar todos esos entornos. Entonces aquí lo que nos dice, no existe ninguna organización que pueda ignorar su entorno, nosotros no lo podemos ignorar, siempre tenemos que estar pendientes de ese entorno. Es más, si ustedes son empresarios o emprendedores o trabajadores de una empresa, saben que las empresas siempre están mirando su entorno, su competencia más cercana, su competencia sustituta, y también está viendo de pronto el entorno político, social. Yo ya no voy a exportar porque en este momento hay una inestabilidad económica como la que estábamos hablando del ejemplo de Venezuela, o de pronto otro tipo de economías que no está adecuada o apta para mi producto, para mi servicio. Entonces, para poder analizar todas esas situaciones, yo debo tener en cuenta mi entorno, determinar oportunidades. Si yo conozco cuál es mi valor agregado, qué me hace tan diferente a mi competencia, pues determino oportunidades y cómo poder llegar a ellos, ¿cierto? O si determino amenazas, o de hecho, si yo tengo una debilidad y soy débil en una parte, voy a fortalecerla para poder lograr posicionar ese mercado de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces nos dicen, para el manejo de ellos se utiliza una matriz. Los negociadores internacionales usamos una matriz grandísima donde determinamos una cantidad de factores macro y microentorno. Economía, política, cultural, social, demografía, lo que normalmente hablamos de segmentación de mercados. Lo mismo con la parte interna, ¿cierto? Producto, servicio, empaque, embalaje, todo lo que esté adherido al proceso interno que me permita analizar mis oportunidades, mis amenazas, mis fortalezas y mis debilidades. No sé si ustedes han escuchado de la matriz DOFA, que la matriz DOFA es precisamente, nos ayuda como a identificar quiénes somos, qué queremos, ¿cierto? Y cómo lo vamos a lograr. Fuerzas del macroentorno.
miren lo que está aquí, lo que nosotros hablamos de todas esas fuerzas externas que no están bajo nuestro control, pero que nos pueden afectar. El tema de las diferencias culturales es abismal y mucho más en entornos internacionales. Hace poco tuve la oportunidad de ver un caso de Prosegur, no sé si ustedes han escuchado esa empresa de seguridad, que es una empresa europea, llegó al mercado asiático, estuvo en China durante mucho tiempo buscando pues estar allá, tener una operación dentro de ese país asiático y no lo lograron. Durante un año estuvieron en ese país y tuvieron que salir. ¿Por qué salieron? Porque la cultura es demasiado fuerte para ellos, o sea, ellos tienen una cultura muy arraigada, digámoslo así, y pues en definitiva no se pudo desarrollar esa operación. No nos vayamos a un entorno muy lejano, vayamos al país, a Colombia, nuestras culturas son diferentes. El antioqueño no consume igual que un santanderiano. Entonces, nosotros, yo hablo de santanderianos, somos muy fuertes en nuestro consumo y muy adheridos a marcas. De hecho, hay empresas que no han logrado posicionarse en Santander precisamente por eso, disculpen. Las fuerzas tecnológicas o las fuerzas naturales, que estábamos hablando de esos sucesos que nos pueden afectar nuestra operación, o el tema económico, o el tema de demografía, el tema de política, el tema de legalidad también. Hay países que tienen unas determinaciones legales muy fuertes, que romper ese tipo de barreras no es para todo tipo de empresa, de pronto no todos tienen la capacidad de hacerlo. Escuché por ahí una manito levantada o un micrófono abierto. Sí, profe. Pero una pregunta, con ese tema de la matriz DOFA, el tema de toma de decisiones va relacionado o mejor dicho, ¿lo hacemos nosotros como distribuidores físicos o está encargada el área de mercadeo? No, pues Que es el encargado, que me imagino es que que son los encargados. el área de mercadeo también tiene que analizar esos entornos para establecer Sí. cómo va a venderle al cliente. Pero tú también tienes que analizar el entorno para saber cómo vas a llegar a ese país. Entonces resulta que tiene una normatividad técnica para poder hacer el ingreso de un limón a Estados Unidos. Y tú no cumpliste con los requisitos. ¿Y qué pasó? Llegó la mercancía y ¡pum! No la devolvieron. Eso también hace parte de tu competencia, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos hablando de marketing internacional, eso sí es indispensable también analizarlo. Pero ese tema del macroentorno y el microentorno debe estar alineado a todos los procesos organizacionales y el nuestro no está exento a ello. Entonces, mira lo que nos decía nuestro compañero, hubo un derrumbe o la mercancía está detenida porque hay un paro de transporte. Eso hace parte del macroentorno, ¿sí? Y yo no lo preví, no logré de pronto determinar o me cogió en plena carretera, ¿qué hago? ¿De qué manera puedo dar respuesta? Que eso es donde las empresas buscan ese plan A, plan B, plan C, para poder seguir satisfaciendo la cadena de suministro, porque es que estamos hablando de que tenemos una responsabilidad de satisfacer y de abastecer un consumo. ¿Qué pasa si para? Eso no para. Nosotros estamos hablando de una operación 24/7, ¿sí? Listo, gracias. Y por ejemplo, la matriz DOFA, tomando en cuenta componentes del microambiente. Y miren que si estamos proveedores, nosotros, eso hace parte de nuestra cadena de suministro, eso hace parte de nuestro proceso. ¿Quiénes son los que nos van a suministrar la materia prima? Porque eso también hace parte de la distribución física internacional. La competencia, por supuesto, eso es indispensable desde cualquier área. Nosotros necesitamos analizar nuestra competencia, inclusive hasta para el proceso de distribución física internacional. Yo necesito validar esas empresas cómo logran abastecer una demanda, o sea, qué procesos tienen, cómo lo hacen, cómo lo llevan, para yo poder competir también junto a ellos. Mis clientes, por supuesto, son quienes me compran, entonces si yo, eso es como la parte de servicio al cliente. Uno a veces piensa que el servicio al cliente solamente está alineado al vendedor o a la persona, o al vendedor o a la persona que tiene el teléfono. No, el servicio al cliente es algo que va para todos, porque yo puedo haber hecho una muy buena venta, tener un muy buen vendedor, pero entonces resulta que la señora tuvo una muy mala experiencia con el entregador de la leche, entonces eso de una vez no van a hablar del entregador, no van a decir, ay, es que Roberto me trató mal, uy, no, esa gente de esa empresa como terrible, yo no les vuelvo a comprar, siempre somos muy generales. Lo mismo sucede con nuestra distribución física internacional. Si hay un proceso que no cumpla con esa satisfacción porque resulta que hubo un retraso, porque yo no
definí muy bien los tiempos de entrega y resulta que los tiempos de salida de un embarque hacia Estados Unidos no era de 20 días, sino de 25, entonces hay un proceso y ahí el cliente va a decir, la persona encargada de esto no me lo dijo muy bien y miren, ahora se me va a demorar 5 días la mercancía. Agencias reguladoras. Siempre hay una regulación, siempre hay unas normas sustantivas que debemos cumplir. Si no las cumplimos, sanción. Siempre vamos a estar adheridos a sanciones y mucho más en el entorno internacional. Miren la matriz DOFA. Ese es un ejemplo, discúlpenme que yo no me había dado cuenta que no tenía, no había ampliado la diapositiva. Esta es una herramienta de diagnóstico impresionante, o sea, que estamos hablando de un diagnóstico interno y externo. Y deberíamos hacerlo, o sea, en el ejercicio, hasta en el ejercicio profesional. Yo siempre les digo a todos mis aprendices, si nosotros realmente tuviéramos la capacidad de evaluarnos en el entorno a nivel organizacional y a nivel interno, nosotros vamos a saber qué ofrecemos nosotros que no ofrece a nuestra competencia, incluso cuando estamos buscando un tema de una oportunidad laboral. Por ahí que hay muchas personas que están en esa alternativa. ¿Qué ofrezco yo que no ofrece otra persona? Y esa seguridad me va a hacer diferente a mi competencia. Lo mismo sucede con la organización. Si yo tengo claro cuál es mi entorno, ¿cierto? Si yo conozco cuáles son mis debilidades y trabajo en ellas, si yo reconozco las oportunidades y trabajo en ellas, voy a tener un mayor control de mi mercado. Si conozco cuáles son mis fortalezas que me hacen diversa mi competencia, pues voy a reinar. Y si tengo en cuenta cuáles son mis amenazas, pues voy a tener plan A, plan B y plan C para esas situaciones. Entonces nos busca, o sea, realmente la matriz DOFA o este tipo de diagnóstico empresarial, lo que busca es que identifiquemos acciones que nos permitan establecer estrategia. No sé si recuerdan esta frase que yo les puse al inicio de nuestro material de formación. Resulta que cuando hablamos de planeación estratégica, hablamos de como una guerra, o sea, no se puede dar sin nada. Ustedes dirán, ¿de dónde nació el proceso logístico? Sería muy bueno que lo investigaran. Y el proceso de distribución nacional. Y este concepto se da inclusive en guerras, o sea, cuando hablamos de crecimiento de armamento, ¿sí? Y aquí es en donde está. No puede haber una flor sin tallo, y el tallo es el transporte. Puedo haber hecho muy bien todo el proceso anterior, pero si yo no cumplo con mi transporte y con hacer llegar esa mercancía a ese destino, no voy a lograr lo que busco. No puede haber un jardín sin ello. ¿Listo? Entonces, chicos, con eso cierro la sesión del día de hoy. Son las 7:30, tengo sesión ahorita con otra de las fichas. Nos vemos mañana, tengo de hecho otra sesión programada para mañana, con eso considero que terminamos el tema de distribución, entonces vamos a mañana fortalecer el tema del macroentorno y microentorno hablando de la matriz DOFA, ¿sí? Y ya con eso finalizaríamos con el resto de la temática, o sea, quedamos prácticamente acá, ya con ello finalizamos, vamos a chequear un poco material complementario para finalizar este tema. Los invito a que chequen ya su material de formación. Recuerden que tienen 2 evidencias, ya las pueden ir desarrollando. Las sesiones pues son como orientar, buscamos orientar a través de las sesiones, ¿cierto? No es que sea la respuesta, o sea, a través de las sesiones lo que buscamos es como despejar de pronto ciertas dudas, pero ustedes siempre tienen el material a la mano y en base a él pueden hacer sus evidencias. Silena, tienes una pregunta, dime. Profe, qué pena, pero no le estoy escuchando. ¿Alguien más me escucha o no me escucha? Yo Sí, sí señora, te perfecto. ¿Se escucha bien, Bueno, profesora? Sí, Elena, creo que es problema tuyo. De pronto el internet o hay alguna interferencia. Bueno, chicos, entonces tenemos ensayo y matriz. Ya están hablando del macroentorno y microentorno. Ya nos dimos cuenta cuáles son esos factores que necesitamos evaluar. ¿Qué nos pide la matriz que tienen que hacer en la evidencia 2? Nos pide que seleccionemos 3 países. Esos 3 países deben estar en 3 continentes diferentes, ¿sí? Entonces, ustedes analizan, ¿cierto? Van a seleccionar 3 países, ejemplo, Chile,
ejemplo España y ejemplo Japón. ¿Listo? Entonces, seleccionan esos 3 países y esto es de investigar. Ustedes van a investigar todo el proceso demográfico, ¿sí? Cuando hablamos de demografía hablamos de poblaciones, hablamos de tipos de consumidores, edad, de pronto, más que todo como la edad, más que todo como tipo de consumidor. Cuando hablamos del entorno político, sabemos que es estabilidad, tipo de política, tipo de moneda, todo lo relacionado a eso, ¿sí? Cuando hablamos de demografía, también podemos relacionarnos al tamaño poblacional, por ejemplo, a la ubicación, tasa, edad. Estamos alimentando esa matriz, o sea, es de investigar, como dicen por ahí, googlear, ¿cierto? Vamos a investigar porque el material no nos va a arrojar esa información porque ustedes no van a seleccionar países que puede ser cualquiera. Entonces, básense en eso y empiezan a investigar y a diligenciar esa matriz. ¿Listo? Y en la evidencia número 1 simplemente es un ensayo. El ensayo es hablar acerca del entorno de FI, la competitividad que manejamos a través de la distribución física internacional. Ya les hice un breve resumen de las 2 evidencias, chicos. Les recuerdo que en el chat está el link de la sesión en línea, se los voy a compartir en este instante. Me alegró nuevamente reencontrarme con ustedes esta noche, espero pues que tengan todo muy claro. Igual quedo súper atenta a cualquier duda, no puedo tardar más tiempo porque tengo sesión en 3 minutos. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias, profe, que estés muy bien. Hasta luego.